Saludos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a la Fundación Canal, a otra excelente apuesta, a este maravilloso, a este impresionante, a este único, a este excelente, cuidado, inteligente, elegante, accesible y gratis ciclo de conferencias que trata de reflexionar sobre la sostenibilidad, ¿no? Lo hemos hecho en este ciclo desde diferentes ángulos y puntos de vista. Gracias a la Fundación Canal por la idea, por poner los medios, por poner el esfuerzo y por la fe, ¿no? La fe en que este ciclo va a interesar, como vemos que está haciendo, y va a generar debate, como de hecho genera. Gracias por poner, como decía, también el lugar, el momento, ¿no? La excusa para un nuevo intercambio de conocimiento, de aprendizaje, en un formato que a mí particularmente me encanta, me apasiona este formato en el que además compartimos conocimiento y vosotros también podéis participar de la conversación. De hecho, por eso a la entrada os han repartido una cartulina y podéis ahí dejar vuestras preguntas, que yo os invito a que no os dejéis con ninguna duda dentro, sino que a medida que escuchéis luego la charla de nuestro ponente esta tarde, que os apuntéis vuestra pregunta y la compartáis, porque en tiempo real me la harán llegar y yo se la formularé a nuestro ponente. Para mí es la de hoy una tarde especial. Bueno, aquí he tenido, en este mismo ciclo de conferencias, la suerte, y además lo quiero agradecer públicamente, de que la Fundación Canal haya querido volver de nuevo a contar conmigo. Digo que aquí he tenido la suerte de escuchar de cerca y formularles preguntas, mirando a los ojos, como a mí me gusta, a grandes profesionales, cada uno de ellos pues experto en diferentes ámbitos de conocimiento, siempre con el denominador común del reto que les planteamos, que es reflexionar acerca de la sostenibilidad, de un futuro más sostenible. Y la de hoy es una tarde muy especial por el ponente invitado. Se llama Enrique Dans, probablemente lo conozcáis porque es uno de los, de hecho, mayores expertos en innovación y tecnología de nuestro país, también un referente a nivel mundial. Si buscáis su currículum público, como yo he hecho, esto no tiene ningún mérito, voy a leer lo que pone en su página web, lo cuenta él, lo cuenta su página. Es profesor de innovación en el IE Business School desde el año 90, después de licenciarse en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela, cursó un MBA en el Instituto de Empresa, donde se doctoró entre el 96 y 2000 en Sistemas de Información en UCLA y desarrolló estudios postdoctorales en Harvard Business School. En su trabajo como investigador, divulgador y asesor estudia los efectos de la innovación tecnológica sobre las personas, sobre las empresas, sobre la sociedad en su conjunto. Además, en su actividad docente y como Senior Advisor en Innovación y Transformación Digital en IE Business School, Enrique es profesor visitante de la Escuela Diplomática de España y en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, donde desarrolla labores de asesoría en varias startups y compañías consolidadas en... además, es colaborador habitual en numerosos medios de comunicación, tanto nacionales como, decía, internacionales, en temas relacionados con la red y la tecnología. Ha sido incluido en la lista Forbes de mejores influencers en los años 19, 20, 21 y 22. A ver qué pasa el 23. Me decepcionaría mucho Forbes. Escribe diariamente, ojo a esto, desde el año 2003, o sea, 20 años de manera ininterrumpida, en su página personal enriquedans.com. Yo no sé cómo lo hace para escribir todos los días, desde hace 20 años, en su página web. Y además de todo lo que os he leído, lo que pone, lo que figura públicamente en su currículum, Enrique es amigo. Mira qué raro, después de tantos años también. A Enrique lo conocí, nos conocimos, lo hablábamos, de hecho, hace un momento antes de comenzar esta charla. Nos conocimos en su despacho de IE Business School, ahí en María de Molina, allá por el año 2008-2009, le calculo yo. De hecho, hay una foto de ese día en la que tengo que decir que los dos hemos ganado mucho con el tiempo. Qué fuerte, ya digo, yo la veo y digo, pero ¿cómo nos parecía que íbamos guapos los dos? Bueno, yo fui a entrevistarle para un programa de Radio Nacional de España donde en su momento trataba de entender el futuro de la tecnología. Y al acabar la conversación, que fue muy interesante, además, probablemente tengo el bruto grabado por ahí, ni lo reviso, quiero pensar que hasta ese momento nos caímos bien, mutuamente. A mí Enrique me caía ya bien. En la puerta de salida, Enrique, pues habíamos estado hablando de estas cosas de tecnología y me preguntó si tenía una cosa súper novedosa que era cuenta en Twitter. Y yo, periodista de tecnología, le dije, por supuesto. Entonces él me inquirió y dice, bueno, pues dame tu nick para seguirte. Y dije, es que no me lo sé. Porque casi no lo uso, es que no sé dónde, saqué el teléfono, es que no sé dónde se mira. Enrique me miró en ese momento con una cara de... Yo creo que si le estaba cayendo bien, en ese momento
aquello se fue a negro. En fin, puedes decirlo luego, Gonzalo. Desde aquel día he aprendido mucho junto a Enrique, y de verdad que es una gozada que hoy tengáis la suerte de escuchar una pequeña parte de lo mucho que sabe. Aprendí mucho primero como lector de su blog, después como colaborador habitual de una cosa que nos inventamos que se llamaba La Barra Tecnológica en La Noche en 24, en el canal 24 Horas, donde probamos de todo, hasta Periscope, ¿te acuerdas? En directo teníamos 2 emisiones, la broadcaster normal y el Periscope, que la gente alucinaba que tuviéramos ahí aquello en directo. Aprendí mucho con su primer libro, Todo va a cambiar, año 2010. Recuerdo que pude ir a la presentación de su siguiente libro, Viviendo en el futuro, eso fue en el 19, si no me equivoco. Ahí trabajábamos juntos en la tele. Y he tenido el honor hace unos meses de participar en la presentación de su último libro, Todo vuelve a cambiar, que os recomiendo que lo busquéis porque realmente es un librito que, desde luego, vale mucho, mucho más de lo que cuesta. Está la promo. Es un librito que se lee muy rápido. Lo que pasa es que no sé si se entiende tan rápido, porque uno se queda varios días ahí dándole vueltas y intentando entender seguramente algunas de las cosas que ahora Enrique nos va a contar. Así que no hago spoiler. Solo deciros que quizá, probablemente, a Enrique es la primera persona a la que le he escuchado hablar, le he escuchado decir que el futuro solo será sostenible, solo lo será si se apoya en tecnología que a su vez tenga planteamientos sostenibles. Y ahí entran cosas que a mí la primera vez que la escuché me daba vueltas la cabeza, hoy seguro que las va a contar y todo acaba teniendo sentido. Tecnologías como la inteligencia artificial, que ahora está muy, muy de moda, como el blockchain, como la realidad aumentada, como la realidad virtual, como una web más descentralizada y más humana, como un consumo, un uso mucho más responsable de los datos, como redes sociales menos dañinas, como responsabilidad individual a la hora de saber qué compartimos y dónde estamos metidos. De todo esto va a hablar Enrique Dans, yo no hago más spoiler, solo deciros que toméis nota para esa pregunta que seguro que queréis hacerle, porque esto suscita mucho debate. Un fuerte aplauso para Enrique Dans. Muchísimas gracias, Sergio. A partir de aquí solo podemos ir para abajo. O sea que... Bueno, pues lo que pretendo hacer hoy es un poquito poner las piezas del razonamiento. El razonamiento os lo voy a dejar para que lo hagáis vosotros, porque creo que uno internaliza mucho más o entiende mucho más las cosas cuando las conexiones las hace uno mismo. Pero yo os voy a intentar poner un poco las piezas, ¿no? Os voy a dejar el toro en suerte y luego ya vosotros le dais los capotazos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pretendo? Pues empezar un poquito centrando el tema de sostenibilidad, ¿no? Entendiendo que tenemos un problema y que si cogemos la bola de cristal y ponemos las manos y decimos "Ay, ¿cuál va a ser el problema más importante que tengamos en el futuro?", pues la bola de cristal rápidamente empieza a mutar y se convierte en nuestro mundo y lo que está pasando con él pues lo sabemos todos, ¿no? Es decir, esto es un hecho. Esto es importante no solo entender el hecho, sino además entender que no es un hecho que se pueda negar, ni que admita escepticismo, ni que admita ningún tipo de negacionismo. Es el hecho que va a determinar lo más importante que estamos viviendo y que va a determinar cómo vivimos, en dónde vivimos y si vivimos. ¿No? Es así de duro. Estamos hablando de que lo que estamos viviendo en este momento es una emergencia, pero no lo estamos tratando como tal. Es decir, en una emergencia ya sabéis lo que pasa, la gente corre de un lado para otro y suenan alarmas y tal. No vemos eso. En algunos países, incluido el nuestro, se ha hecho una declaración de emergencia climática, pero eso no es especialmente significativo de nada. Eso lo que dice es que bueno, pues el país reconoce que estamos en una emergencia climática, pero seguimos sin comportarnos como en una emergencia, ¿no? En realidad estaríamos ahí, en el momento pánico, pero no hay pánico. No hacemos gran cosa, ¿no? No hacemos una cosa que sea digna de que parezca que estamos en un momento que, oh Dios mío, hay que hacer algo ya. No, por ahora no estamos en esa tesitura, ¿no? El consenso científico es total. Que nadie os diga, no, es que hay una lista de científicos donde hay unos premios Nobel y tal. Sí, pero no son climatólogos.
La climatología es una ciencia, como tal ciencia tiene sus fuentes, sus metodologías y su forma de trabajar, y los climatólogos están completamente de acuerdo no solo en que el clima de la Tierra está evolucionando y se está calentando cada vez más, sino además con que ese incremento del clima es completamente antropogénico, es decir, hemos sido nosotros. No es una deriva geológica, no es el sol con sus manchas, nada de ese tipo. Somos nosotros, única y exclusivamente nosotros. ¿No? 100% de consenso. Todos los climatólogos están completamente de acuerdo. ¿Podemos negarlo? Sí, pero negarlo equivale exactamente a eso, a hacer el avestruz. Es decir, a meter la cabeza en la arena, que es falso, los avestruces no meten la cabeza en la arena, pero bueno. A decir, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no lo quiero ver. Y no es una postura digna. Por otro lado, es una postura que, desgraciadamente, se ha identificado con una agenda política determinada, sobre todo a partir de pues, la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, etcétera, tal, y es un problema todavía mayor, porque a mucha gente le da la impresión de que cuando compra una agenda política la tiene que comprar completa. Y eso se convierte en un problema potencial para que la gente piense por sí misma. Entonces, teniendo esto en cuenta, y teniendo en cuenta que no hay que explicaros que el clima de la Tierra está cambiando, porque ya lo veis y lo notáis, día sí día también, septiembre ha sido el mes más caluroso desde que hay registros y por un margen además muy elevado, pues lo que vemos, es que de repente pues hay muchísimos más incendios forestales, muchos más graves, más intensos, ¿no? Hay, por supuesto, pues ciclones o tormentas tropicales o huracanes mucho más intensos y mucho más frecuentes, hasta el punto de que el año pasado se terminó el alfabeto. Es decir, ya sabéis lo que se hace, se empieza a dar el nombre a principio de la estación con la A, va avanzando y se nos termina el alfabeto y tenemos que, ¿qué hacemos? ¿Empezamos otra vez? No, porque entonces sería confuso. Es bastante curioso. Ahí tenemos 3 huracanes tropicales en la zona del Caribe a la vez, ¿no? Con sus 3 nombres distintos, ¿no? Muchas más sequías, mucho más intensas y más duraderas, con todo lo que ello conlleva. Entonces, pues lo que vemos, ¿no? Más inundaciones. Esta es la de Pakistán de hace año y pico, que fue brutal porque provocó el desplazamiento de muchas personas. Pakistán es un país muy densamente poblado. Imaginaos las historias que se pueden contar aquí de dramas personales, de pérdida patrimonial, de personas que se ven abocadas a situaciones límite, si no tienen la desgracia de directamente fallecer, ¿no? Imaginaos lo que es eso. Y muchas más, cada vez más patentes, olas de calor. Olas de calor con todo lo que ello conlleva. El organismo humano tiene una forma de resistir el calor que es, lógicamente, mediante la sudoración. Pero cuando la combinación de calor, de incremento de calor, con la humedad genera una temperatura que es lo que se llama temperatura de bulbo húmedo, la que obtendrías si colocas un trapito mojado en el bulbo del termómetro, ¿no? Que como está evaporando agua reduce la temperatura, ¿no? Pues a partir de una temperatura de bulbo húmedo de 30 y pocos, pues no se puede vivir. No se puede vivir quiere decir que no se puede estar al aire libre. Imaginaos lo que puede conllevar esto para determinados territorios, ¿no? Entonces, con esto en la cabeza y sabiendo que por pura climatología, que todos los climatólogos nos están diciendo que todos esos desastres, todas esas perturbaciones del clima mucho más frecuentes, pues somos nosotros, es nuestra forma de vida, que no es sostenible, pues habría que empezar a pensar qué hacemos con algo así. Todos los días puedes irte tranquilamente a esta página, esta es la medida de ayer, y en la métrica de ayer ves que la concentración en partes por millón de CO2 en la atmósfera es de 418 partes por millón. Y eso no nos dice mucho, salvo que lo contextualicemos. Es decir, que por encima de 400 y hasta 450 estamos en la fase de desestabilización climática catastrófica. Ya estamos ahí. Esto es para darle una vuelta. Estamos en fase de, cuando alguien dice que a esto hay que llamarle no cambio climático ni calentamiento global, a esto hay que llamarle catástrofe climática o emergencia climática, es por esto. Que si subimos un poquito más, a partir de 425 y hacia arriba, ya estamos en irreversible.
y que si subimos más, por encima de 600, ya estaríamos en nivel de extinción, que no es muy apetecible, ¿no? Entonces, pues estamos en eso, ese es el contexto. ¿Qué provoca? Provoca de todo. Provoca que cualquiera de nosotros en cualquier momento nos podamos encontrar ante una situación, por ejemplo, de pérdida, pues en el peor de los casos de nuestra propia vida, o en otros casos, pérdida patrimonial. Las aseguradoras, por ejemplo, en California, ya no aseguran hogares. No hacen seguros de hogar contra incendio, porque la frecuencia de los incendios se ha hecho tan elevada que no pueden ganar dinero. Y si no puedes ganar dinero, evidentemente lo pierdes. Con lo cual, ya no te aseguran la casa. En la costa contraria, en Florida, hay aseguradoras que simplemente han quebrado. Y cuando quiebra tu aseguradora, pues aunque estuvieras pagando las pólizas correspondientes, no te indemnizan. Así te quedas. Eso se llama pérdida patrimonial, habitualmente extrema, porque tu vivienda es una de las partes más significativas de tu patrimonio, ¿no? Entonces estamos hablando de eso. Si hablamos de eso, ¿no? Y hablamos de que las dos portadas más recientes del Economist, pues una de ellas dice, pues hombre, sí, hemos progresado algo, pero todavía nos suspenden un montón de cosas, ¿no? Nos suspenden un montón de asignaturas de control de todo esto, ¿no? Y la otra dice que como en el 24 vuelva Donald Trump, ya no hay nadie que nos salve directamente, porque es un negacionista. Y como tal negacionista sacó a su país de los acuerdos de París, etcétera, etcétera, pues ya tenemos más o menos una idea de por dónde andamos, ¿no? Entonces, la situación es esta. Y la situación es esta porque esto es un cambio tecnológico. Aquí os conecto con mi parte. Yo soy un tecnólogo, aunque soy biólogo en origen. Yo llevo pues eso, dedicándome a la investigación en tecnología e innovación toda una vida, 30 y tantos años de vida profesional. Esto en realidad, de lo que estamos hablando, es de un cambio tecnológico. Esta es la tecnología que nos ha llevado a donde estamos, ojo, no por el lado malo, que nos ha llevado a donde estamos por el lado bueno. Es decir, tener la disponibilidad de combustibles fósiles y de otra tecnología, el motor de combustión interna, nos ha hecho como sociedad mucho más ricos, mucho más evolucionados, hemos podido alcanzar una etapa de generación de riqueza que la humanidad no había conocido. Yo, claro, pues, cuando miro a esas tecnologías, pues oye, estamos razonablemente agradecidos por la etapa de progreso que nos han dado. Pero tenían truco. Y que tenían truco lo sabíamos, o por lo menos lo sabían los que nos vendían aquello. Y el hecho de fiarnos de esas tecnologías y de explotarlas hasta el punto, de llevarlas hasta el punto donde las hemos llevado, pues ha provocado lo que ha provocado. Las petroleras, por supuesto, lo sabían. Y las petroleras han conseguido que consideremos o que creamos por alguna razón que esto, que el cambio climático, es algo que se puede debatir, que se puede polemizar, que se puede discutir sobre la mesa de Nochebuena con el cuñado de turno. Esto no, esto sí, esto no es verdad, porque yo he leído a un científico que dice que no y no sé cuánto. Que no. Podemos discutir lo que queramos, pero no va a cambiar la cosa. 100% de acuerdo científico. Esto está pasando y está pasando por estas razones. Con esto en la cabeza, teniendo en cuenta que no solo está pasando, sino que además va a seguir pasando, porque como sociedad lo que estamos haciendo es seguir subvencionando la generación de combustibles fósiles, lo que quieren los estados, ¿qué es? Que el petróleo no deje de correr, no deje de fluir. Porque si deja de fluir tenemos un problema. Hay que reinventarse. Y esto no es fácil, ¿no? Seguimos subvencionando los combustibles fósiles, por lo tanto esto no va a parar. Tecnológicamente, hablamos de que ya tenemos formas de generación de energía, la eólica, por ejemplo, ¿no? La eólica en tierra, la eólica en el mar, la solar, por supuesto, que son cambios tecnológicos que tienen un truco muy importante, y es que están sometidos a las economías habituales en tecnología. ¿Qué sabemos de las economías de la tecnología? ¿Os suena la ley de Moore, por ejemplo? Esto que dice que la potencia de los microchips aumenta, ¿no?, al tiempo que su coste disminuye, etc. Estamos en lo mismo.
Esta es la evolución de los precios de los paneles fotovoltaicos. Y es un descenso constante. De hecho, es tan constante que en las últimas 4 décadas el coste de los paneles solares ha bajado un 99%. Esto quiere decir que si ponéis paneles solares, lo que más os va a costar no son los paneles solares. Es el tío que se tiene que subir o los tíos que se tienen que subir a ponerlos. Os va a costar más eso que los propios paneles solares, ¿no? No sé. Además, esta es una gráfica, es un cacao de gráfica que no se lee casi nada, lo único que quiero que veáis, todo apunta hacia arriba. ¿Sabéis lo que es? La eficiencia. Es decir, no solo son más baratos, son más eficientes, generan más. Entonces, claro, hoy puedo poner en mi casa 17 paneles de 450 vatios cada uno y durante todo el verano, en invierno no tanto, porque tengo calefacción eléctrica también, soy autosuficiente. Todo lo que Iberdrola sabe de mí es que vierto a la red lo que me sobra y que, por supuesto, pago lo mínimo, ¿no? Entonces, es curioso pensarlo. Otra tecnología importantísima, las baterías, fundamentales para, dado que el sol no brilla todo el tiempo y el viento no sopla todo el rato, pues hay que acumular. Pues las baterías están sujetas a las mismas economías de escala. Cuantas más fabricamos, más baja el coste. En las últimas pocas décadas, 97%. ¿Cómo lo veis? Estamos evolucionando una tecnología que tiene todas las razones del mundo para ser adoptada, ¿no? Entonces, tecnológicamente la solución está ahí. Cuando habléis con personas que mantengan un cierto nivel de escepticismo por la razón que sea, os criticarán estos razonamientos y os dirán, claro, vamos a hacer un montón de baterías y luego, ¿qué pasa con esas baterías? Tranquilos. Las baterías no se queman. La gasolina tiene un problema, es que se quema y la respiramos. Las baterías no se queman. El litio no se quema en la reacción. Es más, lo que se hace con las baterías es reciclarlas. Estas baterías son tan pequeñitas y contienen tan poco litio que no compensaba reciclarlas. Por eso nos dedicamos a mandar barcos y barcos de basura electrónica a otros países. Las baterías de un coche sí compensa reciclarlas, pero sí compensa por esto, porque valen dinero, ¿no? Del mismo modo, os dirán que no tenemos suficientes elementos, que no hay suficiente litio o que no hay suficientes tierras raras, eso que se ha dado en llamar tierras raras, para completar la transición ecológica. Tranquilos, sí que las hay. Es más, ¿por qué creíamos que no había suficiente litio? Porque no lo habíamos buscado lo suficiente. ¿Por qué llamamos a las tierras raras? No son tan raras, no las habíamos buscado bien. O no habíamos perfeccionado los métodos para extraerlas. Están normalmente asociadas a la minería de otras cosas. De hecho, para las tierras raras no hay ni que hacer minas. Son minas que ya existen. Entonces, estamos hablando de esto. Si hablamos de esto y empezamos a tener en cuenta, por lo tanto, que en cualquiera de los escenarios que podamos dibujar, con el crecimiento que queramos, etcétera, tenemos los materiales suficientes como para hacer la transición ecológica, como para irnos a las energías limpias. Y además, eso provocaría un gasto mucho menor en sanidad, porque hoy en día vivir en una ciudad mata, vivir en una ciudad provoca, pues eso, trastornos respiratorios mucho más agudos de lo que tendríamos que tener, etcétera. Pues estamos hablando, lógicamente, de un ahorro muy importante. Y plantear una transición ecológica como un ahorro es novedoso, como mínimo novedoso. Muy bien, hasta aquí situacional. Ahora abramos la puerta a contexto tecnológico. El contexto tecnológico creo que sabéis cuál es. Esta fue portada de la revista Time en marzo. Y se refiere a algo que ocurrió en noviembre. Pasado mañana hará un año. El 30 de noviembre del año pasado, del 2022, una empresa de la que habíamos oído hablar muy poquito, llamada OpenAI, ¿no?, sacó un producto llamado ChatGPT, que seguro que os suena y seguro que habéis hablado con él ya.
porque lo ha hecho todo el mundo, ¿no? Esto se convirtió en el fenómeno tecnológico de adopción más rápida de la historia. 5 millones de usuarios, no, perdón, 1 millón de usuarios en los primeros 5 días, 100 millones de usuarios en las primeras 5 semanas. Brutal, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tenemos que entender de esto? ¿No? Pues lo fundamental es entender que estamos hablando de una tecnología, la inteligencia artificial, que tiene su forma de desarrollarse. Y sobre todo que me interesa muchísimo que internalicéis cómo funciona. Aquí tenéis mi primer ordenador. El primer ordenador os permitirá comprobar que las canas no me las tiño, son de verdad. Tengo una edad, ¿no? Cosecha del 65, ¿no? Entonces, pues, mi primer ordenador era como ese, no era exactamente un IBM, era un clónico de IBM, ¿no? Mi segundo ordenador era un portátil, pero portátil tenía poco porque eran 10 kilos de ordenador. Cuando ahora me dicen que es que el último portátil de Apple pesa 1 kilo casi, qué barbaridad. Blandito, venga, hombre. Con eso sí que se hacía músculo, ¿no? Entonces, 10 kilos. Y por supuesto, texto verde sobre monitor negro. Nada más, ¿no? No internet, no nada. ¿Qué se hace con un ordenador? ¿Qué llevamos toda la vida haciendo con un ordenador? Y la slide que viene ahora es la que de verdad quiero que os quedéis con ella porque es la que explica en qué consiste esta historia, la que desmitifica la inteligencia artificial. Con un ordenador durante toda la vida hemos hecho lo mismo. Hemos hecho ni más ni menos que esto. Utilizar unas reglas. ¿Qué son las reglas en computación? En programación, las reglas son el software. Si sabes escribir software, si sabes picar códigos, si sabes desarrollar software, te lo escribes tú mismo. Condicionales, variables, bucles, etc. Todo eso que la gente que sabe desarrollar software sabe hacer. Si no sabes, como el común de los mortales, escribir software, ¿qué haces? Usas software desarrollado por terceros. ¿Qué hacéis cuando usáis un procesador de textos? O el WhatsApp. Me da igual, ¿no? Cuando utilizáis un procesador de textos, dais doble clic en un icono, arranca el software, y el software son las reglas. Y sobre esas reglas, ¿vosotros qué hacéis? Tecleáis vuestro texto. Mediante programación clásica, ¿qué ocurre? Que ese texto que habéis tecleado, y que solo es una secuencia ordenada de caracteres que generan palabras, etcétera, etcétera, ¿qué hacemos con él? Las reglas nos permiten convertirlo en un texto perfectamente formateado, con las palabras pues, en negrita, en cursiva, en subrayado, con un pie de página, con un título más grande, etcétera, etcétera. Hasta aquí todo bien, ¿no? Esto se entiende fácil. En el WhatsApp, yo arranco el WhatsApp dándole al iconito, escribo y las reglas del software, ¿qué hacen? Cuando le doy a un botoncito, se manda, se cifra, se manda, se descifra y le llega a una persona. Reglas, ¿vale? Es decir, con las reglas y nuestros datos que metemos con estas manitas en un teclado de estos, o sea, me da igual, ¿no? ¿Qué ocurre? Obtenemos mediante programación clásica, un resultado. Y el resultado es nuestro documento, nuestra hoja de cálculo, nuestro mensaje, lo que queráis. Esto es lo que llevamos toda la vida haciendo con ordenador. Nos resulta naturalísimo. Es hasta absurdo explicarlo. Todos lo entendemos. ¿Cuándo pasamos de esto a inteligencia artificial o machine learning, que se suele llamar? Aprendizaje automático. Pues simplemente, ¿qué hacemos? Le damos la vuelta. Darle la vuelta es tan sencillo como pensar, ¿qué ocurre si tomamos todos los datos que generamos, se los damos a la máquina acompañados con lo que ocurrió con esos datos? Es decir, ¿qué pasó cuando yo utilicé esos datos antes, históricamente? Cuando utilicé esos datos, pasó esto, ¿no? ¿Y qué le pido a la máquina? Que derive las reglas por las cuales se explica que cuando yo metí esos datos en su momento, pasó esto otro. Es decir, aquí el software no lo tiene que desarrollar un informático, un desarrollador. No, el software lo deriva la máquina. La máquina es la que aprende.
si yo cada vez que hacía esto pasaba esto otro y tengo un registro de datos que he metido ahí que me explican qué pasó, las reglas me permitirán montarme una bola de cristal. Cuando meta estos datos pasará esto otro. Eventualmente, si yo le metiera a un ordenador todos los textos que yo he tecleado y le dijese que los resultados fueron estos documentos, el ordenador, ¿qué podría hacer? Escribirme un proceso de textos. ¿Os dais cuenta del cambio conceptual? Entonces, a partir de ahora yo siempre que tenga datos y que pueda etiquetar esos datos con lo que ocurrió, voy a poder pedirle a la máquina que me genere las reglas, que me genere el software, la máquina de predecir. Entonces, con esto, si queréis un ejemplo gráfico, si vais a vuestro smartphone, a vuestro teléfono, no sé cuántas fotos tenéis en vuestro teléfono, yo tengo un montón. Porque generalmente cada vez que cambiamos de teléfono, es curioso, ¿no? Nuestro siguiente teléfono suele ser más potente. Es decir, suele tener más memoria y más capacidad de almacenamiento, lo cual hace que la gran mayoría, nosotros en general, no borramos fotos. Tengo miles de fotos, me gusta la fotografía además. Tengo miles de fotos en mi teléfono. De hecho, una de ellas, ahí tenéis a mi nieto recién nacido, dejadme presumir de nieto guapo, dejadme ser abuelo baboso, que solo tengo uno, ¿no? Entonces, ahí tenéis, pues eso, fotos, muchísimas. Tengo tantas fotos que si de repente imaginaros que quiero encontrar una foto de un gato, ¿qué hago? Pues le doy a la lupita que hay abajo y escribo gato. Y si ahí escribo gato, ¿qué hace mi smartphone? Me saca todas las fotos que contienen un gato y lo hace muy bien. Es decir, ¿qué ha ocurrido aquí? Que el ordenador, nadie ha tenido que programarle cómo es un gato, tiene orejitas, tiene rabito. No. Lo único que hemos hecho con el ordenador es darle un montón de fotos y en muchas de ellas hemos puesto gato, en las que contenían un gato. Y el ordenador se ha preocupado de derivar las reglas que hacen de un gato un gato. Esto es lo que hay que entender. Porque esto lo vamos a aplicar a todo, incluido, por supuesto, el cambio climático, que es nuestro problema más importante. A partir de ahí podemos evolucionar lo que queramos. ChatGPT, ¿qué es? ChatGPT, si yo le pregunto, oye, ¿son buenas las conferencias de Enrique Dans? Después de sobornar a ChatGPT adecuadamente, dice un montón de cosas buenas sobre mí. Yo encantado, más feliz que una perdiz. Pero ¿esto qué es? Esto es un modelo de lenguaje y se llama un modelo generativo. Si yo alimento un algoritmo con una barbaridad de textos, ¿qué hace? Aprende a hablar. Y aprende a hablar muy correctamente. De hecho, más correctamente que muchas personas, ¿no? Pero lo que está haciendo es autocompletar con la información que se ha encontrado por ahí. Como yo soy muy pesado y todos los días escribo un artículo, al pobre ChatGPT le ha tocado hacer deberes con mis artículos. Se ha educado con muchos artículos míos y por lo tanto sabe de qué hablo, etcétera, etcétera. También tiene un problema. Como yo generalmente soy un tío tímido y no hablo de mi vida personal en Internet, si le preguntamos si estoy casado, como no suelo hablar de eso en Internet, ¿qué dice? Pues que sí, que estoy casado, que mi esposa es María Benjumea, que es empresaria, que es la fundadora de Speigestar. Todo bien, ¿no? Sergio, ¿cómo se llama mi mujer? No es María Benjumea. Yo estoy casado con Susana desde hace 30 años. La última vez que le pregunté se seguía llamando Susana. Es más, María Benjumea la conozco. No solo la conozco, sino que es la mujer de mi jefe, de Diego del Alcázar, fundador del IE, y que espero que tenga muy buen humor, porque claro, ¿qué ha hecho ChatGPT? Simplemente alucinar. ¿Qué quiere decir alucinar en este contexto, que no es el de fumarse un porro? Alucinar quiere decir que se ha dejado llevar por correlaciones pequeñitas, como por ejemplo el hecho de que María Benjumea y yo hemos compartido escenario en varias ocasiones, hemos estado en eventos juntos o trabajamos en la misma empresa. Pero de ahí a que estemos casados, pues no. Es más, si tú te fías de ChatGPT, por ejemplo, para preparar un caso de una persona que va en un avión, que le dan con el carrito y le estropean la rodilla y que denuncia a la compañía, y su abogado se mete en ChatGPT y le pide que le monte una argumentación sobre eso, se inventa
de repente 1, 2, 3 y hasta 4 casos previos de la jurisprudencia que no existen. Imaginaros al abogado delante del juez diciendo, ¿por qué no estos precedentes? Y el juez así diciendo, estos precedentes no me suenan de nada. Y la defensa de Bianca, vamos, imaginaros, ¿no? Vamos, que con la algoritmia generativa tenemos un problema, y es que ¿qué le pedimos? Que genere. Deduce reglas. Por ejemplo, una regla que deduce es que la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola, como bien sabéis, y mide 5,2 metros. Pedazo de vaca. Ya veis, ¿no?, lo que es una vaca, ¿no? Entonces, no sé, luego si necesitáis leche para el café, tenemos una vaca de 5 metros que, oye, tiene leche, seguro que, ¿no? Entonces, seguramente de lo que hablamos aquí, cuando apliquemos inteligencia artificial a una cosa tan importante como la emergencia climática, es que la parte de algoritmia generativa seguramente no es la que queremos. Queremos lo que se llamaría plain old, el viejo y conocido machine learning. Algoritmos que de verdad relacionan variables, que nos permiten evaluar su funcionamiento y su eficiencia para, por ejemplo, saber cuándo una compañía está hablando efectivamente de reducir sus emisiones o cuándo está haciendo lo que se llama greenwashing, es decir, parecer más guapa de lo que es. No, es que nuestro comportamiento va a ser el de reducir nuestras emisiones haciendo 2 chorradas. Pues podemos tener un algoritmo que en función del comportamiento de muchas otras compañías en este sentido, que han hecho greenwashing o no lo han hecho, podemos etiquetar lo que la compañía pretende o no pretende hacer. Por ejemplo, podríamos, ¿no?, empezar a pensar qué impacto podemos tener sobre emisiones. Recordadlo, siempre que podamos generar datos y que esos datos se puedan etiquetar. Pues, por ejemplo, parece muy razonable pensar que cualquier proceso industrial, incluidas la metalurgia, la fabricación de cemento, etcétera, que son enormemente contaminantes en principio, vamos a poder sensorizarlo de arriba abajo, y si lo sensorizamos, esos sensores estarán generando datos, nos estarán dando además el etiquetado, que es el output del proceso industrial, y podremos, por lo tanto, con algoritmos, plantear reducciones. Todo aquello que nos permita generar datos etiquetados nos permite actuar sobre ellos. Entonces, vais a ver cómo prácticamente todos los procesos industriales, y sobre todo los más contaminantes, nos llevarían a implantar algoritmia para poder actuar sobre ellos. Vamos a poder hacer otra cosa también muy importante: cambiar la forma en la que entendemos la predicción del tiempo. La predicción del tiempo intenta modelizar lo que hacen las masas de aire, etcétera, etcétera. Temperatura, humedad, olvídalo. Toma todos los registros climáticos a lo largo de la historia, etiquétalos con lo que pasó, cómo fueron las características de ese huracán, de esa sequía, de ese tal, y pídele directamente al ordenador que lo modelice él. Es decir, tendrás un modelo climático que se vuelve mucho más certero y que acierta mucho mejor que los grandes modelos climáticos que llevamos utilizando toda la vida. Si se enterase Mariano Medina. Entonces, imaginaros qué ocurre cuando de verdad vamos a tener en un planeta mucho más inestable la capacidad de predecir mucho mejor el clima, ¿no? Entonces, más cuestiones. El smart grid, es decir, dado que lo estamos electrificando todo, necesitamos sensorizar lo que se llama el grid, la red de transporte de energía, transporte, consumo, etcétera, evaluar en todas partes para poder hacer predicciones mucho mejores de demanda y ser capaces de estabilizar mucho mejor el grid. De esto estamos viendo cada vez más, ¿no?, cada vez más predicciones, lo habéis visto todos cuando nos han cambiado los contadores y nos han puesto contadores inteligentes, es exactamente para poder hacer ese tipo de cosas. Un contador inteligente es un sensor, ¿no? Veremos también, por ejemplo, el mantenimiento predictivo. ¿Cuánto podemos ahorrar o consumir menos si las máquinas están convenientemente sensorizadas y nos permiten saber cuándo debemos sustituir una máquina o cuándo debemos incidir en acciones de mantenimiento sobre esa máquina? O, por ejemplo, incrementar la eficiencia
del tratamiento de basuras y el reciclado. La gran comparación, ya sabéis cuál es, en la Edad Media no se tiraba nada, se reparaba todo, realmente el volumen de basura urbana era absurdo, era pequeñísimo, ¿no? Hoy en día lo tiramos todo, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos cada vez más la posibilidad, ¿no?, de que con la algoritmia adecuada, los sistemas de reconocimiento adecuados y los sensores adecuados, poder tener brazos robóticos que clasifican y que clasifican muchísimo mejor? Pues conseguiremos sistemas de reciclaje que lógicamente pasan a tener mucho más sentido, ¿no? Es otro elemento en el cual podemos pensar en incidir mediante algoritmia, mediante inteligencia artificial. Tenemos también la posibilidad de generar mejoras en el transporte. Esto es un algoritmo muy interesante de Google que lo adoraréis en cuanto lo conozcáis, porque lo que hace es incidir en los semáforos, que generalmente tienen programaciones fijas. Un semáforo se pone en rojo o en verde siempre a un intervalo fijo, ¿no? Olvidadlo. El semáforo se pone en rojo o en verde en función de las circunstancias reales del tráfico, o incluso se puede hacer que se ponga en verde a medida que pasa un vehículo de emergencia, ¿no? Entonces, con exactamente lo mismo, sensorizando y pidiéndole a la máquina que derive las reglas que optimizan el sistema. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Por supuesto, ya que está sensorizado todos los sensores de lectura de contaminación, podemos ver cómo evoluciona, cómo cambia, cómo se modifica y, lógicamente, incidir sobre ello. ¿A dónde voy? A que todo aquello que sea susceptible de ser sensorizado lo será, y todo lo que sea sensorizado nos generará datos con los cuales educaremos o entrenaremos a los algoritmos para que podamos optimizar su funcionalidad, ¿no? Esto es un poquito lo que pretendía hoy, daros una panorámica de qué podemos hacer con esto, o qué podemos hacer con una tecnología, que nos quitemos de la cabeza la idea de que el problema de la inteligencia artificial es que gasta muchísima energía. Sí, gasta energía, por supuesto, pero compensa la energía que gasta con la optimización que podemos obtener, ¿no? Y que nos planteemos que esto es una cuestión que primero tendremos que aprender. El profesional de cada industria tendrá que aprender qué puede hacer con esto, pero que también es muy importante entender que tenemos que desaprenderlo. Es decir, tenemos que desaprender las prácticas que teníamos y que seguramente ya no son las adecuadas para una etapa en la que tenemos que optimizar de otra manera. A partir de aquí, pues eso, si os veis listos para esto, fenomenal, y si no, pues no sé, ready for this, preparados para esto. Pues, muchísimas gracias por vuestra atención y preguntas, dudas, aclaraciones, insultos, tomatazos, lo que queráis, encantado. La presentación, si la queréis, está ahí disponible y está ahí en ese QR. Y simplemente, pues a partir de aquí, pues pasamos a Sergio y muchísimas gracias. Y lo convertimos en interactivo. Pues ¿qué lado prefieres? ¿Cuál es tu lado bueno? No tengo ni idea, pero me habían dicho que esta es la Venga, mía, pues ese es tu lado bueno, va. Creo que me dijo, me parece. Que como eres una estrella tienes lado bueno. Sí, ¿no? No sé si tengo lado bueno. Enrique es una de las personas que yo conozco que es capaz de contar las cosas más complejas de la manera más sencilla. Tiene siempre esa vocación divulgativa, que es una de las cosas que a mí, sabes, Enrique, te he contado muchas veces, que más me llamó la atención de la manera en la que Enrique explica las cosas, ¿no? Siempre a la última, siempre con lo más novedoso, con datos súper actualizados, con presentaciones súper trabajadas, pero además con esa capacidad que tiene él de contar cosas complejas de la manera más sencilla. Así que, invocando esa capacidad tuya de responder cosas complejas, como tú y yo somos de mucho hablar... Tenemos peligro, sí. Tenemos peligro, sí. Y esta gente de hecho, me he pasado un poquito. Que esta gente, no te pasaba, porque como ha habido el rato este de confusión del ordenador, tal cual, pero como entiendo que habrá preguntas, yo tengo un montón que formularte, vamos a intentar ir cortito y al pie, porque hay un montón de cosas que abanican, que es un amplio abanico de cuestiones. La primera que te quiero preguntar, que yo creo que, bueno, claramente conozco tu postura, pero me gustaría que la razonases un poco, frente a quienes critican cualquier signo de modernidad, de avance tecnológico, de innovación, precisamente porque hablan de deshumanizar, de desnaturalizar y de generar más problemas de los que realmente resuelven. Yo te pregunto, frente al cambio climático, ¿la tecnología es la solución a esos problemas que tú describías también o precisamente el problema? Sí.
Me has dicho corto, ¿no? ¿Así de corto? No, No. puedes avanzar un Vale, poquito más. vale. Sin duda la solución. O sea, yo tengo muy claro que, primero, el cambio climático es un problema tecnológico, es un problema de haberle dado demasiada bola a una tecnología en concreto, a los combustibles fósiles. De nuevo, es difícil criticar los combustibles fósiles porque sin ellos no estaríamos donde estamos. Nos habría costado muchísimo más progresar en la sociedad, ¿no? Pero el exceso de uso ha provocado lo que ha provocado. Y por lo tanto, ahora lo que tenemos es pues, una cumbre climática que se celebra nada menos que en un emirato, y que ese emirato se dedica a aprovechar la cumbre climática para cerrar muchos acuerdos de suministro de petróleo, ¿no? Entonces, pues, vale, eso no quiere decir que debamos descalificarla. Hay muchas cosas que se pueden hacer en una cumbre climática y muchas pueden ser buenas, muchas pueden ser positivas. Pero esto es un problema tecnológico. Es quitar una tecnología y poner otra. ¿Quiere decir que eso lo podemos hacer de un día para otro? Por supuesto que no. Si de la noche a la mañana deja de fluir el petróleo, se muere mucha gente y muchos de ellos de hambre. Envías a un montón de gente al paro. Se deja de poder hacer un montón de producción industrial. No se puede hacer de un día para otro. Pero tampoco se puede hacer a 20 años. La transición razonable son 5, que es rapidísimo. Pero bueno, imagínate, ciclo. Cuando os compráis un coche, ¿cuánto os dura un coche? Imaginaros, ¿no? 5 años es una métrica razonable. En España duran más, ¿no? Si os dicen que el coche que te compras hoy en 5 años no solo va a ser obsoleto, sino que no se van a poder vender, tú ya no te compras ese coche hoy. Por lo tanto, esas transiciones es muy difícil ponerles fecha. Pero claro, ¿qué hace el lobby del petróleo? Intentar ad infinitum. Bueno, o sea, yo he hablado contigo mucho de tecnología y de estos asuntos. Están los optimistas tecnológicos, los pesimistas. Tú no eres, aunque eres un gran defensor, por supuesto, de la tecnología y de las innovaciones, pero no eres precisamente, o sea, tú eres crítico. Tú no te has callado con quienes han hecho desmanes. No vamos a entrar hoy en el tema, por ejemplo, de Facebook o algunas otras redes sociales. Tú entra donde quieras. Tú ahí has sido muy crítico. Es decir, que tú no eres autocomplaciente con todo lo que hace la tecnología. Cuando tienes que criticar, criticas. Sí, y hay mucho que criticar. La tecnología, como todos los negocios, sigue las reglas del capitalismo que conocemos y es, pues, en muchos casos, la generación de negocio está por encima de la ética, de las reglas de la ética, de las reglas de... ¿no? Y lo hemos visto en muchos casos. Hay que quitarles a los niños las redes sociales y los móviles. Pues mira, si se las quitas, estás renunciando a educarlos. Ya, pero es que las redes sociales son malas, totalmente. Son adictivas, totalmente. ¿La solución para eso cuál es? No es quitársela, es enseñarles más, es darles más formación de por qué pasan esas cosas, ¿no? Entonces, con esto pasa exactamente lo mismo. Yo al lobby de los combustibles fósiles o al lobby de la automoción les he llamado de todo. Lo único que me falta que ocurra es que me lleven a los tribunales, que ya me ha ocurrido en alguna ocasión con otro lobby anterior, ¿no? Y espero que no ocurra porque es un trastorno importante y te tienes que gastar dinero en procuradores, en abogados, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es de verdad demencial que alguien haga lobby ante la Unión Europea para que las prohibiciones de venta de vehículos de combustión interna se pasen a 5 años más tarde o a 10 años más tarde. Es que nos están matando, literalmente. Eso es terrible. Te preguntaba y quería hacer énfasis en lo de la no autocomplacencia de la tecnología por el simple hecho de ser tequi, cuando tienes que arreas, porque lo siguiente que me planteaba viendo tu presentación y me planteaba días previos es que alguna vez te había escuchado decir algo muy potente, ¿no? Y que he dicho en la presentación porque te lo escuché decir en la presentación de los 2 últimos libros, que decías que en realidad la variable tecnológica es imprescindible. No solamente Claro. que va a acelerar los procesos, sino que tu razonamiento es que es imprescindible para alcanzar Claro. ese bien deseado, ¿no? de la sostenibilidad. Explica por qué crees que es tan importante. Es que la especie humana es muy especial. O sea, la especie humana es la única que conocemos que permite que la tecnología dé forma a su contexto y a su forma de vivir. O sea, ¿por qué, pues no sé, la etapa en la cual el hombre primitivo empezó a tallar la piedra o a pulir la piedra se llama la edad de piedra?
porque la tecnología que conocíamos era la de la piedra. Y después entramos en la edad del bronce o en la edad del hierro. ¿Os fijáis que le damos nombre a nuestras etapas en función de la tecnología más importante que las caracterizó? En este momento, pues seríamos seguramente la era de los combustibles fósiles. Si no termina, tenemos un problema y hay que pasar a otra era, que será la era de la electricidad o la era de las renovables, llamémosla como queramos. Pero si no hacemos ese cambio tecnológico, no hay forma de cambiar lo que hacemos. No estaríamos cambiando los mimbres con los que hacemos el cesto, digamos. ¿Y tú dirías que los principales actores del sector tecnológico, que de alguna manera tienen que liderar este cambio de era, tú dirías que predican con el ejemplo? O sea, dirías que la industria tecnológica, aquí me ves sonreír porque se me nota la maldad, ¿no? ¿Tú dirías que realmente son eminentemente sostenibles? O sea, que han tenido siempre el chip puesto del no despilfarrar, de ahorrar, de no gastar más de lo necesario, de no contaminar. No, lo que buscan es la justificación de sus actos y básicamente, a ver, las empresas tecnológicas sí procuran, tienen en su agenda y evolucionan cada vez más hacia pues, el uso de energías limpias o hacer el offset del carbono que generan. Son razonablemente bien educadas en ese sentido, pero por supuesto generan más consumo. Y como generan más consumo, pues ese consumo tiene que tener sentido. O sea, no quiere decir que tengamos que decrecer. El decrecimiento es una hipótesis muy interesante que tiene un problema y es que socialmente... O frenar el crecimiento. Frenar el crecimiento o incluso decrecer. Hay gente que dice que es que lo que tenemos que hacer es abandonar la ganadería extensiva, porque la ganadería extensiva pues, genera unas emisiones y unos consumos, etcétera, y por lo tanto tenemos que evolucionar hacia sociedades que comen mucha menos carne. Tenemos un problema y es que eso socialmente no es aceptable. Es muy difícil que una sociedad admita decrecer, disminuir su nivel de confort o disminuir su nivel de comodidad, etc. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que la tecnología nos solucione el problema en el que nos ha metido. Es decir, si la tecnología nos trajo hasta aquí, pues ahora utilicemos la tecnología para que nos lleve más allá, ¿no? Y para que nos permita solucionar algunos problemas. Seguramente, ser neutro en carbono, es decir, tener emisiones cero o emisiones compensables, ya no es suficiente. Ahora tendremos que ser negativos en carbono. Tendremos que pedirle a las compañías no solo que sus procesos sean cada vez más limpios, sino que además retiren carbono de la atmósfera, que es muy difícil porque las concentraciones de carbono están en partes por millón y hay que filtrar mucho aire para poder extraer carbono y fijarlo de alguna manera, ¿no? Pero seguramente ya es lo que nos queda en este momento. Me llama la atención esa frase que has dicho, la de que la tecnología nos saque del lío en el que nos ha metido. O sea, que también la tecnología nos ha metido en el... Totalmente. La cuestión es, la tecnología es todo. O sea, los combustibles fósiles son tecnología, el motor de combustión interna es una de las tecnologías más alucinantes. O sea, yo no conozco ingeniero que no vea un motor funcionando y no le fascine. O sea, imaginaros lo que es un motor de combustión interna. Son explosiones. Es tomar algo combustible, algo inflamable, provocar una explosión en una cámara pequeña, en un pistón, que eso mueva y convertir este movimiento en este movimiento cigüeñal es brutal. Un motor de combustión interna es un auténtico reloj de cuco. Todas las piezas que tiene funcionando bien, de vez en cuando se estropea, es normal. Es que tiene más piezas aquello que un Lego, ¿no? Entonces, es normal que se estropee, pero es brutal desde el punto de vista de ingeniería. Eso es tecnología. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que hay que pasarnos a una tecnología, fíjate qué curioso, mucho más simple. El motor eléctrico es muchísimo más simple. De hecho, ¿qué ves cuando te cambias a un vehículo eléctrico? Que no tiene revisiones, ni cambios de aceite, y que llevo 4 años y medio con el mío y lo único que he hecho con él es cambiarle el filtro de aire del habitáculo. Y vino un señor a cambiarme la casa encima. No lo tuve que llevar a ningún taller. 4 años y medio, te falta medio año para cambiarlo. 5 años y medio, ¿no? ¿Qué va? Yo francamente creo que me he comprado mi último coche. Oye, bueno, ahora que ya, ¿no? Más o menos, fíjate que hemos... Pero quería detenerme en esta primera parte de entender un poco el contexto, ¿no? En el que dices las cosas que dices sobre que la tecnología nos va a sacar de este lío y que nos va a ayudar a ser más sostenibles.
Háblanos un poco, nos has hablado un poco de inteligencia artificial, de machine learning, pero háblanos un poco de cuáles crees que son las tecnologías que ahora estamos viviendo un momento histórico apasionante, con la eclosión de un montón de tecnologías muy diferentes que se van a juntar todas y que va a hacer que todo esto sea un crecimiento tremendo y que como seres humanos nos va a dar vuelta la cabeza a todos. ¿Cuáles dirías que van a ser, que están siendo las tecnologías más disruptivas? Te puedo dar una lista de tecnologías. El problema es que no es lo verdaderamente importante. Porque tecnologías, en general, las que necesitamos ya las tenemos. El tema no es la tecnología, es la adopción. Fíjate qué curioso, tenemos relativamente cercano todavía y muy grabado en nuestra cabeza un evento absolutamente brutal en la vida de cualquiera de nosotros que se llamó pandemia. ¿Cuántas generaciones hay que ir hacia atrás para encontrarse con otra generación que viviese una pandemia que obligase a un confinamiento durante varios meses? Es brutal. ¿Qué comprobamos durante la pandemia? Que se podía trabajar desde casa fenomenal y que no había un problema de productividad ni de nada por el estilo y que a lo mejor no te interesa que todo el mundo trabaje todo desde casa. Y por supuesto hay gente que no puede trabajar desde casa, que están de cara al público, o que tienen no sé, que trabajar con una máquina o lo que sea. Pero desde luego hemos comprobado fehacientemente que tenemos tecnología para no tener que estar siempre a una misma hora en un sitio para entrar a trabajar. Tú te has levantado por la mañana y has salido de casa a las 8, a las 7 o 7:30. ¿Y qué has visto? Que hemos vuelto a los atascos que habían desaparecido. ¿Qué quiere decir? Que no hemos adoptado la tecnología. ¿Por qué? Porque no nos ha dado la gana. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia a toda adopción. Porque hay mucho jefe que dice, si no te veo, no sé si estás trabajando. Ahí. Por un montón de cuestiones que hacen que una tecnología que tenemos y funciona no sea adoptada. Entonces, la electrificación de todo, las renovables, la telepresencia, la inteligencia artificial, hay un montón de tecnologías, pero el problema no está en las tecnologías, está en la voluntariedad de su adopción. ¿Y cuál dirías tú que es la razón por la que aparentemente, al menos en este momento, la inteligencia artificial se está mostrando como la tecnología que estamos más rápidamente dispuestos a adoptar? ¿Y hasta qué punto, algún ejemplo nos has puesto, esto bueno, puede ser bien aprovechado para la razón que aquí nos convoca, que es la de la mejora de la sostenibilidad y ser más eficiente? A ver, para esto es que cualquier cosa que genere datos y que tú puedas etiquetar es automáticamente una candidata para inteligencia artificial. Otra cosa es que estemos dispuestos a adoptar la inteligencia artificial para todo. Eso ya lo dudo más. De hecho, en este momento, en el mundo de la inteligencia artificial, tienes dos facciones claramente diferenciadas. Los accels, los accelerators, los que quieren acelerar el desarrollo, generar todos los productos habidos y por haber y servicios relacionados con inteligencia artificial, y los decels, que lo que quieren es decelerators, ¿no? Decelerar la adopción y no sacar productos al mercado o servicios al mercado hasta no entender bien cómo nos afectan. Estos se están perdiendo, claramente. Si habéis visto todo el culebrón de Sam Altman siendo despedido y luego recontratado, eso es una victoria épica de los accels, de los que quieren acelerar. Y los diesels se han envainado y han dicho, bueno, vale, vuélvete. ¿Esto qué quiere decir? Si metemos una ganancia de eficiencia tan fuerte como la que genera esto que os he descrito, si de repente cualquier cosa que genere datos etiquetables la puede hacer una máquina y la puede hacer mucho mejor que un humano, porque no se cansa, no tiene errores de juicio, no tal. Imaginaros cuando esos algoritmos los pongamos no en un ordenador para que escriba, no, en un robot para que transporte, mueva, accione, lo que quieras. ¿Qué vamos a tener? Un mundo muchísimo más eficiente. Y tú dirías, viva la eficiencia, qué bien. ¿Cuál es la cara B de la eficiencia? Y un montón de gente que hoy tiene trabajo, no va a ser necesario que trabajen. Lo van a perder. ¿Y qué hace la gente cuando pierde su trabajo? Típicamente. Se van a la calle y montan un pollo de 1000 pares de narices y queman contenedores y rompen escaparates. Y es difícil decirles qué malos sois. Porque, oye, lo de poner comida en la mesa tal, pues nos apetece, ¿no? Entonces, o asimilamos que va a tener que ser necesario un cambio social brutal para
meter toda esta tecnología y ganar en eficiencia, o tenemos un problema muy serio. En principio, ganar en eficiencia es maravilloso. Que la tecnología trabaje por nosotros suena fenomenal, pero es que la gente tiene el vicio de querer trabajar para ganar dinero y como no lo complementemos de alguna manera. Bueno, están empezando a llegarme un montón de preguntas que estáis formulando vosotros en esas cartulinas que os han dado y que habéis escrito. Os invito a que lo sigáis haciendo, que las escribáis, las entreguéis, porque ya veis que aquí la tecnología funciona perfectamente. Las escribís a mano, alguien las lee, me las escribe, me las mandan y yo se las voy a formular a Enrique, las que vosotros habéis pensado. Y al hilo de lo que estábamos hablando... Tengo que decir que eso lo has hecho siempre mucho mejor que yo. Estar hablando y pendiente de una pantalla a mí me lleva su aquel, ¿eh? Y sin embargo, Sergio... Era una cosa que Enrique, me acuerdo que me decía mucho, pero ¿cómo puedes estar escuchándome y escuchando y tomando notas y escuchando por el pinganillo y leyendo? Solamente me pasa cuando estoy... O sea, soy multitasking cuando estoy cara al público. Luego en mi vida privada vuelvo a ser típicamente... única tarea. Yo debo tener un procesador más lento que el tuyo, lo cual es normal porque soy mayor que tú. Pregunta Víctor, ¿podemos dejar todas las decisiones en manos de la inteligencia artificial porque es más eficiente? ¿Y dónde queda la ética? Para nada. O sea, dejar todas las decisiones en manos de la inteligencia artificial es algo que solo podremos hacer cuando comprobemos que efectivamente la algoritmia está muy bien desarrollada, ¿no? Y la máquina, en principio, es curioso. O sea, tendemos a pensar que las máquinas automatizan. Todavía tenemos el vicio de pensar que una máquina automatiza y tenemos una visión de la automatización que es que siempre que A y B confluyen, hace C. No es así. O sea, un código ético o un desarrollo moral de cierto tipo que hemos hecho habitualmente y que por lo tanto está reflejado en los datos, se lo estamos pasando al algoritmo y el algoritmo lo incorpora. Un algoritmo no es necesariamente A más B da siempre C. No. En los extremos de un algoritmo, si cuando una cosa genera un dato determinado, la decisión correcta no es seguir el algoritmo, sino interrumpirlo, el algoritmo también lo aprende. El algoritmo aprende de nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento generalmente se rige, no siempre desgraciadamente, se rige por consideraciones éticas o morales o de muchos tipos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial tendemos a pensar que deshumaniza, pero de verdad que cuando la conoces, yo llevo desde el 2013 como advisor estratégico de una compañía que se llama BigML, que ML quiere decir Machine Learning. Quiere decir que empecé a entrar en contacto con la inteligencia artificial mucho antes de que se hablase generalmente de inteligencia artificial, aunque la inteligencia artificial es una disciplina que tiene 40 años, en realidad, ¿no? Y que simplemente la computación no era suficientemente rápida como para que se pudiese hacer. De verdad que cuando vemos algoritmos no representan una deshumanización de la tecnología, de hecho representan lo contrario. El ordenador se vuelve más humano porque absorbe los datos que hemos generado los humanos. Incluso los sesgos. Incluso los sesgos, No, el gran debate es ese, el propio sesgo machista. Claro, o una máquina no era egocéntrico racista, pero una máquina ahora puede ser racista si la alimentas con datos en los cuales tú le das a un banco los datos de su histórico de préstamos y en Estados Unidos, pues por la razón que sea, la gente de color tendía a devolver menos sus préstamos porque estaban más apurados y vivían en barrios más pobres. Aunque no metas la información racial en la base de datos, te vas a encontrar que un algoritmo alimentado con el pasado es un algoritmo generalmente racista. Y no tiene por qué saber que la persona que tiene delante es un negro o no lo es. Simplemente lo deduce por muchas otras cosas. ¿Qué quiere decir? Que ese algoritmo se ha vuelto más humano y digamos que hereda los sesgos que tenían los datos. A mí, realmente, cuando cuentas estas cosas, a veces me da vueltas la cabeza. O sea, puede detectar la raza de la persona que pide un préstamo sin ni siquiera saberlo, deduciéndolo por otros datos y acertando, claro, porque la clave está en acertar. Al hilo de lo que hablamos, creo que queda casi respondida, pero bueno, no me gustaría dejarla atrás porque pregunta Belén que qué será de los puestos de trabajo que desaparecen por la inteligencia artificial. Es un tema que evidentemente es muy, muy relevante y que preocupa mucho, claro. Lo estamos viviendo, o sea, lo estamos viviendo. Foxconn, por ejemplo. Foxconn es la empresa que monta nuestros iPhones y tal. Era una empresa pues, china donde se vivía con la característica y la dinámica de las empresas chinas, que era lo que era barato en China, la mano de obra. Y tener una cadena de montaje enorme, llena de chinos,
ajustando un tornillo y que lo único que hacían a lo largo del día era ajustar el mismo tornillo del mismo iPhone over and over and over again, o sea, trabajo deshumanizante, horroroso, rutinario, mal pagado, etcétera, etcétera, han sido todos sustituidos. Hoy en día en una factoría de Foxconn trabaja el 10% de las personas que trabajaban hace 3 años. Y el 10% que se ha quedado trabajando en Foxconn no aprietan tornillos, hacen mantenimiento preventivo de robots. ¿Qué ha pasado con el 90% restante? El gobierno chino, lógicamente, es sensible a ese problema. No puede permitirse en un país como China, teóricamente comunista, ¿no? Es el país más capitalista que hay, pero bueno, ¿no? Teóricamente comunista, no puedes permitirte de repente un montón de trabajadores que los mandas a su casa y se mueren de hambre. ¿Qué haces? Retraining. La mayor parte de ellos están educando algoritmos. Es decir, ahora están en su casa viendo pasar en su pantalla fotos y etiquetando las fotos. Madre mía, no sé qué es peor. Es horroroso. Prefiero apretar tornillos, no fastidies. De hecho, generan muchas quejas. Porque los que tienen, por ejemplo, que etiquetar los datos de, imaginaros, pornografía infantil, violencia, no sé qué, acaban trastornados. Imagínate todo un día viendo pasar fotos violentas y diciendo, foto violenta, esta no, foto violenta, ¿no? Y viendo, yo qué sé, a los terroristas cortando la cabeza a uno y a otro haciendo no sé qué barbaridad, viéndola. Los sueños que debes de tener por la noche Horrible. deben de ser horrorosos. Es eso, retraining, o eventualmente se habla mucho de una forma de pensar desde el punto de vista social o sociopolítico que antes era muy comunistoide, muy tal, que es la renta básica incondicional. Es decir, pues bueno, ¿quién tiene que trabajar? Tiene que trabajar aquel que entienda su trabajo como algo que quiere hacer, que le apetece hacer, que le motiva, que le llena, que lo haría casi aunque no, bueno, igual si no le pagan no, pero que lo haría porque le apetece, ¿no? Y si no es eso, si es un trabajo que no quieres hacer, que te torra muchísimo y que la única razón por la cual lo haces es para que te paguen y dedicarte en tu tiempo libre a lo que de verdad te gusta, ese trabajo se va a mecanizar. Y como se va a mecanizar, alguien tendrá que decirte, oye, para que te quedes por encima del nivel de la pobreza, aunque sea poquito, te doy un dinero todos los meses. Yo en conversación con Andrés Oppenheimer, que hablaba del futuro de los robots, me acuerdo que me dijo una cosa que se me ha quedado grabada y que la comparto siempre que sale al caso porque para mí es muy útil. Dice, cuando me preguntan qué trabajos desaparecerán, yo siempre le digo a la gente, digo, ¿tu trabajo te cuesta explicarle a qué te dedicas a tu abuela? Sí, pues ese va a permanecer. Los trabajos que van a desaparecer son los fáciles de explicar, ¿no? Si tú tienes que explicar, no, yo me dedico a marketing digital, eso es muy difícil explicar a tu abuela, sí, pues ese tiene visos de permanecer. Oye, quiero que, sin perder de vista la sostenibilidad y el cambio climático y lo que nos congrega aquí, que además mi teoría después de leer tu último libro es que también la tecnología blockchain tiene mucho que decir en todo esto. Y no quiero que nos apartemos de ahí. O sea, vete pensando que ahora nos vas a tener que explicar el blockchain y él lo va a conseguir, pero yo cada vez que me lo explican lo entiendo, pero lo olvido al salir. Entonces, hoy me lo va a volver a explicar, porque la tecnología del blockchain es realmente fácil de entender, pero luego llegas a tu casa y dices, ¿cómo era? Él no lo va a explicar. Antes, tengo una pregunta aquí muy interesante que dice, ¿qué porcentaje de tecnología y qué porcentaje de cambio de comportamiento humano, la pregunta Ana, es necesario para salvar el planeta? Toma ya pregunta. Buenísima, incontestable, o sea, no tiene una respuesta. Yo de verdad creo que lo más importante en este momento está aquí, está en el disco duro que llevamos encima de los hombros. Tenemos la tecnología no va a parar de desarrollarse y ya sabemos cómo funciona, va a seguir evolucionando a mucha velocidad en muchos casos, vamos a seguir teniendo la impresión de que estamos en un agujero de gusano que va a toda velocidad, pero de verdad la clave está en nuestras decisiones de adopción. En este momento hay tecnología suficiente para solucionar el problema que hoy nos ocupa. La única cuestión es que esa tecnología no se está desplegando a la velocidad adecuada. Y culpables somos todos. El culpable es el que dice es que el coche eléctrico es más caro. Pues hombre, el coche eléctrico es más caro si no tienes en cuenta que ya no le echas gasolina.
y además de no echarle gasolina no lo tienes que reparar. Claro, pero si voy de viaje tengo que esperar media hora. Vale, pues para comer. Yo voy a La Coruña, de una de mis casas a otra de mis casas. Bueno, tengo dos, no tengo más. Te iba a decir de una de mis casas a otra de mis casas. De mi casa de donde vivo a mi casa de La Coruña, que soy de La Coruña y mantengo allí una casa, ¿no? Son 600 kilómetros. Pues voy con una sola parada de media hora en Benavente o en Bembibre, ¿no? ¿Es terrible parar media hora? Pues no, francamente. Me Sí, parece pero no todo, por romper una lanza, no todo es esas pegas que ponemos a la hora de, ¿no?, la resistencia natural al cambio, que es muy humana. Total. He leído datos de qué ocurriría si todos los que tenemos coches de combustión pasáramos inmediatamente a coches eléctricos, donde pues no habría suficiente parque en Madrid para No, lo que dicen las eléctricas es, ojalá ese sea el problema. O sea, yo ya sobredimensionaré. Todas las eléctricas han dicho, tanto la británica como España, como en España y tal, las eléctricas lo que han dicho es, no te preocupes, que el problema sea ese, que lo que me caiga encima sea tener que sobredimensionar. ¿Por qué? Porque la energía en este momento más barata del mundo es la solar. No hay nada más barato que producir energía con el sol. Entonces, si tú puedes generar o verte forzado a sobredimensionar, vas a sobredimensionar en solar, vas a sobredimensionar en eólica. Podrías pensar o tener la tentación de sobredimensionar en nuclear, pero el problema es que la nuclear ya no es necesaria. Y esto es una discusión enorme que todo ingeniero te niega, pero no es verdad. La nuclear es tan cara de establecer, luego de operar no, pero es tan cara de montar que ya no es necesaria. Vamos hacia lo del blockchain, pero antes déjame que sea un poco capcioso, o sea, que induzca un poco una respuesta a una pregunta que hace San Román. Dice, ¿cómo detectar las fake news en o con inteligencia artificial? Dejamos esa pregunta, no te la formulo, ¿vale? Le vas dando vueltas y ahora te la voy a conectar yo con la siguiente cuestión. ¿Por qué sostienes que la tecnología blockchain, de la que estáis escuchando hablar bastante menos que de la inteligencia artificial, aunque con el tema de las cripto anda que no se ha hablado, pero ¿por qué sostienes que la tecnología blockchain va a cambiar tanto nuestras vidas en poco tiempo? La cadena de bloques, yo prefiero llamarla cadena de bloques porque Venga, normalmente me resisto a traducir términos. Yo no traduzco términos hasta que la sociedad no los traduce y no los acepta traducidos. No quiero ser yo el que da el primer paso porque a veces además das unos patinazos que te mueres. Pero blockchain y cadena de bloques es que me parece tan obvio que prefiero traducirlo, sobre todo porque blockchain... Solamente recordarte que hoy mismo la RAE ha admitido machirulo, perreo, big data, sinogarismo, chunda chunda, como nuevas palabras que ya podéis usar de uso común, que lo sepáis. No está mal. Chunda chunda. No está mal. La cadena de bloques es una tecnología que lo que te permite es distribuir la confianza. Me explico. ¿Sabéis lo que le pasó al pobre Mahoma cuando de repente se le reveló Alá y le dijo lo que tenía que hacer para vivir en santidad? Le reveló el Corán. Viene Alá y te cuenta el Corán. Tú dices, joder, ¿yo qué hago ahora? Bueno, no dices eso, pues sería blasfemar, ¿no? Dices, vaya, ¿yo qué hago ahora? Teniendo en cuenta que Mahoma era analfabeto. Ni hablaba, o sea, ni escribía, ni leía. ¿Qué tuvo que hacer? Memorizarlo. Que no está mal, ¿eh? Una vez memorizado, ¿qué tuvo que hacer? Lo siguiente. Contárselo a mucha gente y pedirles que lo memorizasen a su vez. ¿Por qué? Porque, claro, hay un incentivo muy grande a que alguien meta un cambio en el Corán y con eso, pues a lo mejor se haga rico. Si convence a la gente de que el Corán dice que hay que comer, que el cerdo está buenísimo, en vez de cerdo ser haram, imagínate, si el tío cría cerdos, ¿cómo se pone de ganar dinero? Entonces hay un incentivo muy grande. Espero que, bueno, esto es igual, no sé si será un poco blasfemo desde el punto de vista de... Pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Es un símil, para que te entendamos, nada que ver con nada. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú se lo cuentas a un montón de gente y lo memorizan, ¿qué has conseguido? Si alguien hace un cambio, intencionado o no, en el Corán, porque quiere o porque se le olvida, todos los demás dicen, no es así. Acabáis de entender la cadena de bloques. ¿Qué es la cadena de bloques?
todas las transacciones se guardan en un registro que está duplicado, multiplicado en un montón de ordenadores. Si tú eres capaz de entrar en un ordenador y cambiar un registro, cambiar una transacción, y donde dice que yo te envié 1.000 euros, te envié 10.000 porque le pones un cerito, como está guardado en un montón de ordenadores, todos los demás dicen, fueron 1.000, no 10.000. Y ese se anula, ¿no? Entonces, ¿esto qué te permite? Te permite que tú a partir de ese momento te puedas fiar del registro. ¿Qué vamos a poner en ese registro? Todo. Todo, cada clic, cada interacción, cada contrato, cada cosa. Tú vas a una página web que se llama marcalapava.com, que dices, uy, esto me suena raro. Y hoy en día, si no se llama como una empresa que conozcas, que veas su publicidad, que no sé qué, no te fías. Una vez está la cadena de bloques, ¿qué ocurre? Que tú te puedes fiar, porque el contrato está ahí y lo puedes enseñar a cualquier juez. ¿Entiendes? Entonces, hemos tomado la confianza. La confianza es algo que nosotros otorgamos. ¿Y si en vez de otorgarla, la confianza se convierte en parte del sistema? Y el sistema no miente porque técnicamente no puede mentir. Eso es lo que es brutal. ¿Entiendes? No te hace falta una auditoría, un tal. No, está en la cadena de bloques que, como está distribuida por todas partes, no puede mentir. Vamos a hacer el doble salto mortal con triple tirabuzón. Y ahora vamos a conectar esto del blockchain, que parece poco intuitivo, pero que habéis entendido muy bien, pues se entiende muy bien. Bueno, es una tecnología que nos permite que la confianza de cualquier transacción, de cualquier documento, de cualquier cosa que vayamos a comprar o vender, sea objetivable, no se pueda engañar con eso. Conéctamelo con los procesos, porque ahora los procesos más eficientes y cómo puede revertir esto en un mundo más sostenible e incluso, te diría, más confiable, más humano. Si los imagínate cualquier proceso. O sea, procesos, el ejemplo obvio son los procesos, las transacciones económicas, ¿no? ¿Por qué el dinero lo tiene que emitir un banco central? Porque si lo emite un banco central, puede emitir pues, el que quiera. ¿Qué pasó durante la pandemia en Estados Unidos? ¿No? ¿Qué pasó? En Estados Unidos resulta que no tenemos una red de seguridad si la gente se queda sin trabajo, no hay un seguro de desempleo. Y cuando de repente hubo confinamientos, la gente efectivamente se quedó sin trabajo o se tuvo que quedar en su casa y no les pagaban. ¿Qué ocurre en una sociedad con esas características? Que al cabo de 2 semanas, a lo mejor 3, la gente se echaría a la calle porque no tiene ingresos para poner comida encima de la mesa. ¿Qué hizo el gobierno americano? Empezar a mandar cheques a todos los americanos. Cheques de varios miles de euros, relief checks, a todos los americanos que estaban metidos en su casa, porque si no, se liaba parda. Y ningún gobierno quiere que se le líe parda, ¿no? ¿De dónde salieron todos esos miles de euros? Cheques de entre 1.000 y 3.000 euros a cada hogar. Eso es mucha pasta, ¿no? ¿De dónde salió? De imprimirlos. ¿Cuál es nuestro problema en este momento? La inflación, ¿no? La inflación ha provocado que nos suban los tipos. Agradecérselo a, ya sabéis a quién, al que se dedicó a darle a la manivela y a imprimir un montón de dólares, ¿no? Entonces, el problema aquí es pensar que la responsabilidad del dinero debe recaer en un gobierno, un banco central, un lo que sea. ¿Por qué en los dólares pone "In God we trust"? Confiamos en Dios. Me parece muy bien que confíes en Dios. Yo no me voy a meter con tus creencias religiosas, pero ¿qué pinta Dios en la pasta? En el dinero. Yo para el dinero no quiero tener que confiar en Dios. Quiero confiar en la matemática. Quiero confiar en un algoritmo, que las cosas son así, ¿no? Entonces, se hace más eficiente cuando retiras actores y lo que pones son cosas objetivas. Pregunta que habíamos dejado en el aire. Ojo que entramos en los últimos 5 minutos y te voy a formular hasta la última de las preguntas que No, hay. Te lo sobre digo todo, porque... Y nos vamos a las 8, vamos. Mi tren, que sale a las 20:35. Pues no te preocupes que vas a llegar. Teníamos la pregunta de San Román. ¿Cómo detectar las fake news con inteligencia artificial? No sé qué te va a decir San Román, Enrique, sobre inteligencia artificial. Yo te digo que la tecnología que tenemos ahí, que se llama blockchain, haría imposible cualquier bulo si cualquier noticia la
verificásemos con una cadena de bloques y todo el mundo supiera quién fue el primero en decir qué cosa y en qué medio de comunicación. Sería sencillísimo y creo que nos va a ser necesario, ahora que se pueden trucar vídeos y audios que no es fácil identificar visualmente si realmente el vídeo es de quien parece ser, va a ser necesario algún sistema de verificación. Y ya me adelanto ya a decir que la cadena de bloques es posiblemente la tecnología que usemos. La cadena de bloques te aporta la trazabilidad. Otras cosas no te las aporta, pero en principio la trazabilidad te la aporta. ¿Quién hizo qué cambio, quién produjo qué o quién modificó qué? Eso es perfectamente objetivable y trazable. Otra cuestión es, por ejemplo, el descubrimiento de las fake news en función no de su contenido, sino de las reacciones que provocan. Las reacciones que provocan, el patrón que genera una noticia falsa. Como una noticia falsa está pensada para generar un patrón determinado, puedes hacer la jugada contraria. En función de cómo se recibe una noticia y de cómo se transmite y de los perfiles que la transmiten, puedes deducir, un algoritmo, no tú, ¿no? O sea, no nosotros, sino el algoritmo en cuestión, puede deducir que esa noticia responde a un patrón de noticia falsa. Entonces le puedes dar la vuelta al razonamiento. Interesante ver. Como veis, por supuesto que hay herramientas que lo hacen posible. Oye, al hilo de lo que hablábamos antes, no vamos a entrar porque no hay tiempo ya en lo de las cripto y tal, y por qué tú crees que, aunque lo has dejado entrever, ¿no? Porque crees que sería un sistema más justo. Pregunta Ana, ¿cómo debería evolucionar el modelo económico para conseguir un planeta sostenible? ¡Guau! Tienes 30 segundos. Bien. A ver, yo creo que lo que tendríamos que hacer es partir de la base de que quemar cosas fue algo que hicimos durante una etapa de la vida de la humanidad y que tenemos que empezar a pensar en dejar de hacerlo. Y por lo tanto, tenemos que pasar de ese piroceno, esa idea de hombre como especie que quema cosas, que muy pocas especies queman cosas, ¿no?, a otra forma de calentarnos, de producir energía, de tal, ¿no? Entonces, eso de alguna manera se tiene que implantar en nuestro cerebro y a partir de ahí pues pensar que ni quemarlo dentro de un cilindro de un motor, ni quemarlo en la chimenea, y mira que me gusta a mí la chimenea, qué bonita, qué bucólica y que de todo es, pero no se debe, etcétera, etcétera. Vamos a irlo dejando aquí. Hay una pregunta que me parece súper interesante. Yo creo que con esta casi, si queréis, cerramos. Y si da tiempo, nos explicas un poco qué ha pasado con el culebrón OpenAI, pero solamente si da tiempo, ¿eh? Me interesa mucho más esta. Dice José, ¿la inteligencia artificial puede aumentar la brecha digital de los mayores? ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Me parece un tema crucial, no dejar fuera a nadie. Fíjate que creo que no. O sea, creo que hay un mito muy importante y es que los mayores son muy torpes con tecnología y no es cierto. El mayor, lo que le ocurre es que le falta una propuesta de valor clara para abrazar la tecnología, para usar la tecnología. Si tú a una persona, independientemente de su edad, le das un motivo claro para usar la tecnología, la usa. Ejemplo claro, la pandemia y las videollamadas. Todos los abuelos de España aprendieron a usar para ver a los hijos y a los nietos. Es que se volvieron, vamos, adalides absolutos del Zoom, de la misma manera que antes las redes sociales parecían una cosa de jóvenes y de repente Facebook reportó que el mayor crecimiento estaba siendo en personas de por encima de 55. Hasta el punto de que, fijaros el problema que le vino a Facebook. Ninguna generación quiere hacer networking en el mismo sitio que sus padres o que sus abuelos. Con lo cual, ¿qué pasó? Que Facebook se convirtió en la red de los abuelos. Problemazo para Mark Zuckerberg, que se encontró con eso, ¿no? No hay un problema de adopción, hay un problema de propuesta de valor. Si tú a la persona de cierta edad le dices... Es que además es curioso, porque las tecnologías cada vez se hacen más sencillas. O sea, no te tienen que explicar cómo se usa el WhatsApp, te lo bajas y lo usas, ¿no? Entonces, no es un problema de ser ni más torpe, ni más tal. Hombre, pues igual el hecho de que las pantallas se hayan hecho así pequeñitas, pues tropieza con el hecho de ciertas limitaciones visuales. Puede ser. Y tú miras el smartphone de tu abuelo y ves que tiene los caracteres así de este tamaño y que le caben 3 caracteres en cada línea. Pero eso es todo. Lo de OpenAI nos lo va a explicar Enrique Dans el próximo día. Quedan 2 segundos para acabar y vamos a acabar porque una tal Susana Losete me dice, Enrique sigue hablando por WhatsApp, tecnología. Susana Losete es su mujer. Enrique sigue hablando, va a perder el tren. No lo va a perder porque aquí lo dejamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y disculpadme que salga corriendo. Muchas gracias.